Buenas, hola. Hola. Bueno, vamos a empezar una nueva entrevista. Voy a empezar un nuevo live. Y en el día de hoy voy a entrevistar a Benjamín Ortiz, que justamente se acaba de conectar. Así que ahora lo saludo y le mando la invitación para transmitir juntos. Ahí vamos. Segundo. Ya. Ahí te mandé la invitación. Así que ahí vamos. Así ya empezamos. Hola. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿vos? Bien, también, gracias. Me Aquí estamos alegro. con algo de frío. Algo es poco, la verdad es que mucho frío. Está haciendo frío en esta ciudad, lo cual se agradece un poco. Es un invierno como los que teníamos antiguamente, con harta lluvia, Como nieve en la cordillera, maravilloso. bien. Igual estás con una remera, con una chomba. Pero no tengo luz artificial, todo esto es calefacción. No, Bien, sí, con calefactores, sí. es verdad. El otro día estuve escuchando que por lo menos en Buenos Aires es el invierno más frío del año 85, por lo menos Mira, acá. aquí se Datos que no habla vienen a... que el clima está datos volviendo a que los no... años 80 o 70, y no solo clima que tenga que ver con el tiempo, sino que clima político, todo está volviendo para atrás. Sí, es verdad. Así que, bueno, ¿y cómo estuvo tu día de hoy en un domingo en Santiago? Bien, tranquilo. La verdad es que estaba preparando algunas de las preguntas que no las tenía listas para poder darle curso a esta Bien. entrevista, así que Un santiaguino de Chile, ¿qué hace un domingo? ¿Qué es lo más popular para hacer en Santiago de Chile? ¿Qué vas a un parque? ¿A qué parque vas? ¿A un mira, shopping? lo que ¿Qué es hago lo más- yo habitualmente, me junto con mis amigos y vamos a subir el cerro pedaleando en bicicleta. No todo el mundo lo hace, Bien, pero como nosotros tenemos la condición de tener la cordillera acá al lado, montañas, cerros, estamos muy metidos en este deporte que es pedaleo de bicicleta montaña, y eso nos mantiene como un poco activos personalmente, que paso mucho tiempo encerrado trabajando para evitar como ese sedentarismo. La salida al cerro, naturaleza, deporte, transpirar, bajar, es muy entretenido. Compartir con tus amigos es una maravilla. mañana, mediodía, tarde. Depende, en verano no se puede en mediodía porque el calor te mata, pero en esta época tú lo podrías hacer en cualquier. Yo trato incluso dentro de la semana, cuando hay menos gente en el cerro, agarro la bicicleta, voy, pedaleo, vuelvo y sigo el resto de la tarde trabajando concentrado, con la mente más. Bien. Y cuando llegas al cerro, me imagino que festejarán. Acá en Buenos Aires festejamos con un sándwich de vacío, con un choripán. Allá con qué, o un pan, allá qué comes. Cuando llegás, bueno, ¿qué comemos? Es que en el cerro nada, porque tienes que llegar arriba, te comes una barrita para tener un poquito de energía, esas barras de proteínas, ¿no es cierto? Y bajas el cerro, pero Sí, tienes que estar obviamente sin alimento. Llegas abajo y rara vez, esto, si es que me escuchan mis amigos, tenemos que hacer asados más seguidos, porque aquí somos, como ustedes, muy fanáticos del asado, cuando nos podemos juntar los domingos, días de semana también. viste que acá en Buenos Aires cualquier momento es bueno para un choripán o para un sándwich de milanesa. No sé si has estado acá, pero Sí, he estado varias veces en Buenos Aires, Argentina. Amo ese país, amo la cultura, la ciudad de Buenos Aires también. Increíble. ¿suele comer sándwich de milanesa? No. No, ¿Como no, dice eso no es muy acá? popular acá, pero la milanesa obviamente la he probado, como sándwich no, pero aquí el Ah, asado, el choripán, se estila mucho. bien, muy bien. Bueno, acá estamos tus. Esta es una casa tuya. Sí, una casa en proceso, es un proyecto que estamos desarrollando en Ahí está. Maitencillo, exactamente. Esto, Maitencillo en la región de Valparaíso, en la costa, el litoral central en el fondo, está a una hora y Sí. media de Santiago. Y bueno, el desafío de este proyecto era
es una condición topográfica bajo una loma de un cerro, donde había que priorizar las Bien, orientaciones y en el fondo el asoleamiento más apropiado, y además hacer una especie de reciclaje del material existente, que en ese terreno hay un corral, en el fondo un corral que ocupaba la gente de la zona para hacer sus actividades muy autóctonas del lugar. ahí está. Claro, entonces la idea era reciclar ese corral, que había unas maderas que en vez de botarlas, regalarlas, quisimos reutilizarlas y ocuparlas como fachada para proteger la orientación poniente, que es la más agresiva en el fondo, que te entrega un sol que es un poco desagradable a ciertas horas del día. Claro, Entonces, esto, ¿no? exactamente. Y la casa en general, los clientes son muy gente con una visión muy a largo plazo, en el fondo, muy actualizados, que están en el fondo buscando sistemas sostenibles para el diseño, tanto en diseños pasivos como ciertas tecnologías que vamos a empezar a implementar de reciclaje de agua lluvia, agua grises, e incluso en esa zona, al ser el litoral central, hay una neblina que la vaguada costera que se produce casi todas las mañanas, que entrega Bien. una humedad muy potente. Entonces queremos incluso reciclar esas aguas de la neblina para poder utilizarlas en distintos sistemas de la casa. ¿Podés condensar el agua de la neblina? ¿Puedes La, la condensar la neblina, digo? Exactamente, sí. De hecho, es un sistema no tan innovador. Lo ocupaban la gente también en la zona central y norte de Chile, que están cercanos a la costa, por esta misma vaguada, que ocupaban esta neblina para regar, en el fondo, los cultivos que tenían ellos. Claro, Una por la tecnología humedad, muy ¿no? moderna, pero viene de hace mucho tiempo atrás. Bien. Y acá tenemos otro. ¿Esta también es proyecto? ¿Al fuego? También, eso es, sí, esa es Costa Calán, que es una casa que se planteó como una estructura modular, que incluso tiene la Bien. posibilidad de Ahí está. transportarte Uno, dos. claro, módulos de 3x6 que se pueden poner en un camión y después armar en in situ. Ahora, la Bien. condición de este terreno es que está también frente al mar y esto está un poquito más hacia el sur. Esto es Peyúgue, la comuna, y donde la marea sube con una energía bastante fuerte cuando hay subidas de marea, incluso durante ¿cómo se llama? El terremoto del año 2010, con muchas de las estructuras que habían, no en ese lugar porque no había nada, pero en los sectores aledaños, y lo que se estaba Bien. planteando como solución es levantar la casa, obviamente, y darle una solución estructural, que lo ves ahí, que son estos Con los pilotes, pilotes. claro, pilotes de hormigón, que están dispuestos de manera aleatoria, en el fondo, que en el fondo van cambiando su geometría para trabajar y funcionar en el fondo como rompeolas, que es un sistema que se ocupa en las orillas costeras cuando la marea es muy fuerte. Esto lo que hace es disipar la energía del mar. Bien. Bien. Em, acá vio, ¿por qué el círculo siempre hay al final? En la otra casa también tenías un círculo. Ahí hay un círculo. Ah, ¿Qué pasa con sí, el es círculo? el ojo de buey, que hace una reminiscencia un poco de la vida en el mar, de lo que eran los barcos, que también a veces tú necesitas. Ahí está el otro, ¿no? Claro, claro, un poco eso, es como para poder mirar hacia a una perspectiva que no sea la típica abierta, sino que está un poco más controlada, donde hay un recinto en el interior que no busca tener esa vista absoluta. Bueno, este Y después, proyecto, ¿sí? este me ha gustado mucho. ¿Qué es? Contanos este, el teatro al aire libre. Este es el Teatro al Aire Libre, la ruina de Huanchaca, que es una segunda etapa del Parque Cultural Ruinas de Huanchaca. La primera etapa fue Qué bueno esto. sí, el Museo del Desierto de Atacama, que ahí yo había recién entrado a trabajar con mi ex socio Ramón Cos, cuando eran parte de Cos Polibra Volante. Tú conoces a ¿Sí? Iñaki Volante.
gran arquitecto, Sí, gran maestro, Ramón también, amigos míos, y Marco Polidura también entre medio. Y bueno, y esto fue el encargo, yo participé como colaborador en el museo, y aquí ya derechamente está asociado con Ramón, nos asociamos con Marco y Sebastián para desarrollar este proyecto que el encargo era, existían esta situación topográfica en el fondo de una especie de heladera en el parque, y lo que se planteó, el encargo era obviamente hacer este teatro al aire libre, se planteó hacer bien, una estructura que emergiera del terreno en el fondo, que fuera casi, que es lo mismo que el museo, que es lo mismo que la ruina, son estructuras que son atemporales, que finalmente es algo que va a permanecer ahí, va a trascender el tiempo, va a trascender probablemente de nuestras vidas también, y va a ser un elemento que bien. va a estar constantemente en ese lugar y habla un poco de esto, lo que es una ruina, que es ser parte del terreno, algo como un poco más estereotómico y no tan, no una Ahí estructura está la física. ruina, ¿no? Claro, ¿te fijas? Entonces Y este es el también, museo. claro, ahí está el museo, también una gran obra. Bueno, el teatro te está planteando en el fondo el escenario frente a las graderías, y también se replica en esta gradería hacia el lado, aquí estamos mirando desde la gradería, ahí está el escenario, ¿no es cierto? Con toda Este, su espacio para poder desarrollar la infraestructura técnica, pero también hacia las ruinas, que en el nivel superior, en la parte superior de la explanada, se está planteando que en una imagen que mostraste anteriormente es unas graderías que en el fondo hacen como una reverencia esta. esas de ahí, a las ruinas propiamente tal, que es lo Bien. protagónico, lo que arma todo este parque cultural. Si tenés, bueno, las primeras casas que vimos eran en la playa, era en la parte sur de Chile, que es más húmedo o bosque. Y Sí, acá sí, estás en todo lo contrario, ¿no? En el desierto. ¿Qué, exactamente. qué diferencia qué gran diferencia puedes encontrar entre Valparaíso Y y Atacama, Atacama? bueno, a ver, Principalmente. sí, principalmente, por ejemplo, este mismo teatro es un teatro al aire libre, por lo tanto, lo que está diciendo es que hay un teatro en el fondo que no tiene una cubierta más allá esta plataforma, esta cubierta que envuelve el escenario, pero es por un tema Claro, técnico. ahí. Claro, pero realmente la experiencia tú la vives al aire libre constantemente, es el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, esto está muy cerca, esto de Antofagasta, y en el fondo tú puedes disfrutar de este espectáculo los 365 días del año sin tener el riesgo de que tengas que cancelar una obra por qué sé yo, una lluvia o cualquier eventualidad climatológica Mm. que no pasan en otras partes del mundo, en Chile tampoco, en el sur es muy distinto, tú tienes que estar protegido a las eventualidades climáticas. Bueno, en una entrevista con Jean-Pierre Cruz, ¿viste? De Barclay Cruz, él en forma en una clase, él dice que bueno, que el arquitecto peruano es muchísimo más fácil trabajar en Perú, porque no tenés problema del techo, ¿no? No tenés filtraciones, porque no hay agua directamente. Claro, te ahorras Entonces, directamente yo puedo construir sin techos, ¿no? Y me quedó grabado. sí, pero tienes no sé, otros obstáculos como, qué sé yo, el desafío sísmico en el fondo, los terremotos que los tienen todo este Sí. anillo del Pacífico. Nosotros acá tenemos una mezcla un poco de todo, tenemos un tema térmico en algunas zonas, los terremotos, entonces son distintos desafíos que dependiendo del contexto uno tiene que enfrentarlo de distinta manera. ¿Y este desafío cómo es? Hacer arquitectura corporativa. Es claro, esto es con un proyecto inmobiliario. Nosotros ya habíamos ejecutado el que se ve al fondo. Hay dos edificios. El que está ahí atrás es el edificio Vespucio Córdoba. El que está en Sí. primer plano, que es el edificio Vespucio Gualtatas, creo que es el nombre que le pusimos. Que estamos también ofreciendo estamos resolviendo el tema de la esquina con un edificio Este. claro, con un volumen, ¿no es cierto?, una torre de edificios de oficina, y que en un primer nivel hay una especie de placa comercial que se plantea también
un subterráneo, un nivel de zócalo, subsuelo, con también un ambiente comercial, gastronómico, que es algo que no se concretó en este proyecto, pero curiosamente Ok. ahí muy cerca se hizo un proyecto que es muy interesante y de hecho lo tengo anotado acá en una de las preguntas Ah, que después vamos ahí. para hablar de eso. Ujú. Bien, ahí tenemos. Y estas tres formas, ¿no? Del teatro, la corporación y la casa, ¿cuál te plantea más desafíos? Todos son desafiantes. A ver, el tema es que la casa, finalmente, tu cliente es el usuario final. Entonces, ahí tienes un desafío mayor que tienes que satisfacer ciertas necesidades, requerimientos, que en lo corporativo, en lo, no sé, en lo cultural, un poco el cliente no es el usuario final, sino que confía un poco más en el, en el La planteamiento que uno, intuición. claro, en el planteamiento profesional que uno le puede dar. En cambio, la casa tiene ese desafío de que tú tienes que lidiar con tus conocimientos profesionales, arquitectónicos, versus algo que es muy personal del habitante final, y que incluso cuando se trata de una casa es una familia, hay dos personas, generalmente, y eso hace que el desafío sea aún mayor. Mm, bien. Bueno, vamos a empezar. Te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, Así que arranquemos, a ver. vamos. La primera que tengo acá es la pregunta número 2. Edificio ¿Qué amado, ¿no? edificio de la ciudad? Claro. No Bien, podía no mencionarlo, yo no sé, no he visto todos tus programas, he visto varios, y de hecho tuve que cambiar mi respuesta para no repetirlas, pero bien, esta muy es una bien. investigación de la Universidad Católica, de Elemental Alejandro Aravena. No sé si lo han tomado como tema. No, creo que no. Centro de Ah, investigación. bueno, porque para mí es un edificio que está a una esfera superior de la arquitectura. No sé si lo conoces, Bien. pero Ahora obviamente lo Alejandro veo. Aravena. Sí. Esta La Universidad Católica, ¿no? Ah, ya claro, sé, sí, es. El hormigón. exactamente, Este. exactamente. Bueno, ese edificio, la primera vez que lo vi en una publicación en el diario, cuando ganó el concurso, y cuando lo vi dije, ¿qué es esta escultura? Me estoy perdiendo en la escala, no estoy entendiendo qué está pasando acá hasta que empecé a leer un poco más y entendí de lo que se trataba. Tú ves esto y ves una escultura, casi que te hace recordar a Oteiza, Chillida, eh, Sí. pasa a ser un elemento escultural a una escala casi monumental, ¿no es cierto? Porque este es un edificio de 11 pisos ubicado en un campus universitario de la Universidad Católica, el campus San Joaquín. 11 pisos tiene, 11 niveles. Sí, eso es muy Ah, es interesante alto. eso es lo que pasa. Uno pierde la escala con este edificio. Tú lo ves y se pierde totalmente la escala. Tú cuando estás ahí también, la presencia de ver esto, te das cuenta que estás enfrentándote a algo que nunca has visto anteriormente. Y el Bien. encargo fue hacer un edificio que es el Centro de Investigación de la Universidad Católica, y como centro de investigación se planteó perdón, un centro de innovación o investigación e innovación, pero en el fondo de innovaciones, no de investigación. Y el planteamiento que hace la oficina de Alejandro Aravena, Elemental, es cómo resolver una, una pregunta que hacen todos los edificios cuando se plantean de una manera muy tradicional, que es, Ahí eh, está. claro, en ese corte, que es estructurar en el fondo un núcleo de conectores verticales con Y- losas horizontales y una piel, un vidriada en el fondo permeable o visualmente permeable hacia el exterior, que es lo que hace cualquier edificio convencional, moderno. Lo que plantean en este edificio es resolverlo de otra manera, sino que darle una piel exterior, una masa exterior que es de hormigón armado, dejando en el fondo un núcleo con este atrio que se ve ahí claramente vertical, que Que permite es este, ¿no? es ese, claro, que permite una comunicación entre todos los pisos, entre todos los niveles, que un poco habla de lo que es un centro de innovación y investigación. En vez de no tener relación entre un piso y otro piso, sino
como es convencionalmente a través de un conector vertical, aquí toda esta conexión es una comunicación visual y está dejando por el exterior todo el núcleo convencional, lo está dejando por el exterior. Todos los shafts, toda la, qué sé yo, los ascensores, escaleras, están puestos en el perímetro. Entonces eso, Bien. aparte de generar Ahí está, ¿no? claro, Acá está el vacío que cuentas, que exactamente, es la fachada del edificio, y acá sí, tenés los sanitarios, las escaleras, ¿no? Todo en la base. en todo Como el que perímetro. invirtió el edificio. Exactamente, invirtió el edificio y eso no solo produjo o sea, no fue consecuencia de una solución espacial entre la relación de las actividades, sino que también llevó a que este edificio tuviera un nivel de sustentabilidad sin igual. ¿Por qué? Porque todo el efecto invernadero que se produce en un edificio moderno convencional, donde el sol entra a través de la fachada de muro cortina, está siendo protegida por esta masa exterior. Entonces se Claro. evita el efecto invernadero. Si te fijas en la fachada, todo este vidrio, que obviamente el cristal para poder tener luz natural, que también hay una luz natural cenital en la parte superior también en la fachada se tragan estos vanos permitiendo que entre la luz, pero que no entre el sol directamente para evitar el efecto invernadero. Y de hecho, los Bien. resultados de un edificio convencional que consume alrededor de 120 kilowatts por metro cuadrado por año, esto se redujo a 40 kilowatts por metro cuadrado por año. O sea, un 300% de ahorro energético con una decisión que simplemente es un método pasivo, sin tecnología, sino que tomando una decisión rigurosa frente a cómo enfrentar el entorno y el clima, ¿no? Bien. Estoy acá en. Este es el campus de la Católica, ¿no? ¿Está Sí, acá? está ahí, está cerca de la avenida donde está el metro. De hecho, A tú, ver si lo lo único puedo. a ver, déjame buscarlo acá en el. Creo No, que sí, te tiene. porque quiero ver el agujero. Acá están las siamesas. Mira qué lindas que Sí, están. las siamesas, que también son de Alejandro Aravena y Sí, por Elemental. eso. Está en el lado un poco contrario, más hacia a la avenida donde está el metro. A la izquierda debiera Bien. estar. Ahí tienes que bajar un poco. Acá está. Este no Ese es ese Banco de exactamente. Chile. Sí. Ah, No ahí se ve muy está. actualizado. Sí, ese es, No. justamente. Ah, pero no se ve muy bien el patio central. Sería este, ¿no? Lo que pasa es que está cubierto con una lucarna. En el fondo hay una luz Ahí cenital que está. entra por ahí. Pero Acá todo el están los edificio, ascensores, ¿no? Claro, claro, está. todo es el núcleo que está retirado hacia un costado. A ver si puedo meter un humano. Yo creo que puede. Lo bonito Ahí es que va. también esta obra tú la puedes ver desde la línea 5 que entiendo que es esa de ahí, y que tú Ah, puedes ahí pasar. está. Mira, imagínate lo que es ver eso. Y te fijas que hay un trabajo en las proporciones. El primer piso tiene, por decir, una modulación, el segundo tiene dos modulaciones, tercero dos modulaciones de nuevo, y el tercero tiene tres modulaciones. Entonces se carga el peso hacia la parte superior del edificio. Eso genera Bien. ciertas tensiones que son muy interesantes, son muy impactantes más que interesantes. Cuando tú estás ahí, realmente quedas un poco sin palabras cuando ves un edificio de este nivel de belleza, de simplicidad, y a la vez está Bien. respondiendo a todo lo que hablamos anteriormente, o sea, un uso, un programa específico y una respuesta al entorno, al clima que no tiene comparación. Para mí es una obra maestra. Y hablando del Realmente me llena de entorno, orgullo tenerlo en mi país, en mi ciudad, ¿no? acá estamos en el campus, ¿no? A veces los campus universitarios muchas veces son como estos campus de Vita, ¿no? Que cada edificio es como un Star System, ¿no? Sí, ¿Cómo se llevan todos estos objetos? Porque de golpe a dos edificios están las siamesas de él, ¿no? Que sí, también es otro objeto característico.
¿Cómo se llevan todo este circo de objetos individuales metidos ahí en un campus universitario? Mira, yo no, ese es el campus San Joaquín de allá, en el fondo tiene distintas áreas, distintas, en el fondo, carreras, estado, pero finalmente, como todos los campus, cada edificio tiene su objetivo, tienes que migrar de uno a otro dependiendo el área que te toque, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente esto pasa a ser casi como un museo de arquitectura, que es lo bonito también, que Mm, pasa en el campus, ponte tú, de Sao Paulo, de la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo, tú también encuentras con edificios emblemáticos que finalmente los recorres tú como turista, vas viendo, como arquitecto principalmente, vas encontrándote con este museo de edificios. Eh, sí. Más allá de cómo se desarrollan las mallas, de cómo se desarrollan las carreras, no sabría decirte. Pero por lo menos cuando tú vas como visitante te vas encontrando con esta especie de exhibición de edificios de primer nivel que cumplen una función tan importante como es la educación, eh, Sí. en un lugar donde los espacios abiertos, imagínate eso, lleno de árboles, donde encuentras sombra, lugares de descanso, lugares para compartir, y donde tienes que ir, en el fondo, pasando de un lugar a otro dependiendo del currículum que te toque, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Ah, la siguiente pregunta, la Siguiente. 71, Sí. ¿Cuál es? que es una obra argentina. Bien. A ver, ¿con qué te atreves? Me atrevo con la obra argentina de la Biblioteca Nacional, de ¿Por Clorinda Testa. qué? ¿Por qué? Bueno, primero, cuando la vi por primera vez, la vez que la vi, eh, también me dio la misma sensación o una muy similar a lo que me pasó con esta obra de Elemental del Centro de De Investigación, la- y Sí. enfrentarme a esta obra de una proporción, en el fondo, de una escala que realmente te acongojona, ¿no es cierto? Eh, Tiene una relación con el entorno, con los distintos niveles, porque se encuentra en una especie de pendiente también, se hace cargo de una topografía. El Mm. edificio se plantea como elevado sobre el nivel de suelo, lo que invita al peatón a recorrerlo. También genera ciertas vistas que atraviesan por debajo de este edificio, un edificio que finalmente se posa en cuatro patas, un edificio de los años 60, ¿no es cierto? Un concurso que ganó Sí, Clorinda sí. Testa. Se trasladaron, ahí se ve efectivamente un brutalismo hecho y derecho, ¿no es cierto? También cuando tú estás en el lugar, yo no tuve la fortuna de poder ingresar a la Ah. biblioteca, sí he visto recorridos virtuales, qué sé yo, no sé si tú has estado ahí. Sí, sí, iba a estudiar ahí yo, a Ibas a veces. estudiar, ya. Tú tal vez me puedes dar otra versión. La mía fue el impacto de ver a este dinosaurio, ¿no es cierto? Y que lo curioso es que se hablaba en algún minuto de que era una especie de evocación a un árbol. Y tú Sí, es también, lo que dice él, principalmente del árbol, ¿no? Las raíces está la hemeroteca y todo lo demás. exactamente. Pero cuando estaban haciendo las canciones, encontraron un fósil de un, ¿cómo se llama? Un gliptodonte, ¿no es cierto? Que este armadillo gigantesco. Y ahí creo que Clorindo Testa empezó a referirse al edificio más que un árbol, sino que a una especie de animal, de un animal Mm. prehistórico. Y que se posa con estas cuatro patas, ¿no es cierto? Y que genera, a mí lo que me gustó es la relación entre una calle con la otra, con el parque, levantando, ¿no es cierto?, todo el programa principal, que son las salas de lectura, auditorios en el nivel superior, o sea, niveles superiores, que es más de uno, y que tú por debajo, más encima, puedes ver un poco una especie de radiografía de lo que es el programa del edificio. Tú ves las Sí, circulaciones, ves el auditorio, entonces empieza, un poco, es una mezcla entre el Centro Pompidou, donde tú también puedes ver como una radiografía de la arquitectura, el ¿no es cierto? edificio. Instalaciones, y,
y también un poco lo que pasa con el edificio de Lina Bobardi, ¿no es cierto? El Museo de Arte de Sao Paulo, que se levanta liberando una explanada, también se encuentra en esta situación de ladera de una pendiente de cerro, ¿no es cierto? Bien. Creo que Bueno, ahí ambos preguntan quién es de Clorino Testa. Ahí está preguntando, me imagino que debe ser quién es el tienen Clorino arquitecto. Testa. Es un arquitecto argentino, bueno, que falleció, sí, en el 2013, no hace mucho. Sí. Sí. Y sí, yo me acuerdo que, bueno, el edificio en realidad se proyectó en el año 60 y se terminó de construir en el 90. Y claro, yo en el 90 empecé la secundaria, entonces me ¿Ya? mandaban a hacer entonces, las tareas cuando no existía Wikipedia y todo eso, yo me mandaban a la biblioteca, a la Eres de esa biblioteca, a época, buscar eres tan viejo, diarios. ¿Eh? eres tan viejo que no existía Wikipedia. Claro, no existía nada de eso. Entonces teníamos que ir a ver los diarios, ¿no? Entonces, o iba a estudiar ahí. Los iba a ver al nivel inferior, al Zócalo, ¿no? Claro, a los diarios que están abajo, Biblioteca. la biblioteca, Sí. Y te tocó ir y, y- al nivel superior, ese que está suspendido de la estructura sí, ahí principal. está la biblioteca, ahí están las bibliotecas, y sí, ¿Y qué tal? ahí va, bueno, sí, está muy bueno. Son dos niveles de libros, de biblioteca, y después está el auditorio que he ido varias veces por cosas del auditorio, a ver cosas. Incluso una vez, varias veces, una o dos veces lo he visto a Clorindo Testa ahí dar conferencias. Ah, qué bueno. Una vez hablé con él, lo conversé con él. El auditorio es este, es el bichito este, ¿no? El auditorio está ahí, Ese. sí. Y también hay unas Cuando tú galerías, ¿no? ves una nave espacial cuando llegas ahí, ¿no? Te imaginas que estás en una Sí, película de ciencia ficción. Eso cuando la arquitectura produce un poco eso, a mí me gusta, que en el fondo es un poco cinematográfico estar en ese lugar. Es un lugar tan singular que llama la atención. Ahora, los mira, niveles mira, mira suspendidos con tensores dicen que se sienten cierto grado de vibración. No sé si te tocó vivirlo. eso nunca Ya. me di cuenta, no sé. Pero, y otra, porque y otra, una argentina, sí que te acuerdas rápido, Y bueno, ¿cómo se llama? El Banco de Londres, también de Clorindo de Testa, Clorindo. el Palacio Barolo, más antigua, obviamente. También son obras que, Buenos Aires es una ciudad increíble, ¿cómo se llama? Puerto Madero. A mí me tocó viajar como estudiante, o sea, estudiante no de arquitectura, sino del colegio, el año 96 viajamos para allá. Y Bien. creo que estuve yendo periódicamente y me tocó cuando el dólar estaba equivalente al peso y después cuando todo esto cambió, entonces vi como esa transición de Buenos Aires y de Argentina que la vi muy de cerca por lo mismo. O sea, nos tocaba Bien. trabajar con gente de Buenos Aires, jugábamos rugby, entonces tengo muy cercano. Ya que estuviste en el 96, eh, y me acabo de acordar de esto porque ya no está más, ¿has ido acá? ¿Has ido a bailar ahí? ¿Te no, acordás de esto? espérate, pero En ese no es Porto... donde hacen La no fiesta, es sí. una fiesta electrónica. Exactamente, el Opera Bay. ¿Has ido acá? Sí, sí he ido, sí he ido. Ahora lo Desconozco la demolieron arquitectura, eso. pero conozco el lugar y fue extraordinario. ¿Por qué? Contarnos una noche de ahí adentro. Sí, era rarísimo ese lugar. ¿Igual te acuerdas o no te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo dónde hacían, espérate, Ah, no es olvidé el nombre, donde hacían esas fiestas, ya me voy a Brascreen, acordar. todas estas. Pero que hay unas que hacían en Ibiza y que las repetían en este lugar. Ya, me Sí, creo tocó que es ir. bien. Así que no te acuerdas quién tocó nada. No fue viaje estudio. Bien, bien. Era muy bueno. Bueno, Irán lo demolieron, pero era rarísimo esto, ¿no? Era como, bueno, se llamaba Opera Bay por obvias Pero espera, razones, no es ¿no? el Pachá, ya me acordé, ¿no es Pachá? No, No, Pachá era otro. no, estoy pensando en Pachá. Pachá. Sí, no fui para Ah, allá. no.
Que es Ah, la este ópera de no. Sydney, sí, que es una copia de la ópera de Sydney, sí. Exactamente. Y estaba en la puerta de Puerto Madero, ¿no? Ah, ok. Ahí está. No, no me tocó Ah, estar ahí. sí, Pachá se hacía la Scream, ¿te Ya. acordás? Por eso, Como, estaba pensando en Pachá y podría haber sido ese lugar o no. No recuerdo bien. era lo mismo, también era electrónico este. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la número 15. ¿Cuál Fernando es? Higueras. Una obra de Bien. Fernando Higueras. La verdad es que ¿Cuál? no me tocó estudiar en la universidad, lo conocí después. Y bueno, la obra es el Rasca Infiernos, que es una de las obras más emblemáticas de él, pese a que ha hecho muchas otras obras de distinta escala. Esta es una, la pueden mostrar ahí, que es la casa donde él vivía y donde Es quiso terminar genial. su vida, claro, que se llama Rasca Infiernos, refiriéndose un poco a lo contrario, un rascacielos. En vez de buscar el cielo, él estaba buscando el infierno. Y es una casa que está enterrada completamente, y cuando a uno le hablan de una casa Ahí enterrada, está. ahí se ve el corte, que en el fondo él excavó 9 por 9 por 7 metros de profundidad, que lo tuvo que hacer literalmente a mano, porque las maquinarias no podían entrar a ese lugar. Está ubicado en Madrid, en plena ciudad, y, este es un ejemplo, es de una casa construida en los años 70, a principios de los 70, un ejemplo de sustentabilidad, también de solución bioclimática pasiva, sin ninguna Mm, tecnología en particular, sino que enterrándose 7 metros de profundidad a través de claraboyas, ¿no es cierto?, que las que se ven ahí arriba, entra luz, se permite la circulación y él desarrolla en el fondo su estudio de arquitectura y su vivienda, su dormitorio y una sala estar en el segundo piso, perdón, en el segundo piso, en el primer subterráneo, y en el segundo subterráneo, la planta más baja, tiene su estudio. Y al revés de lo que uno podría pensar, que ahí estar enterrado en el subsuelo es un lugar lúgubre, un lugar frío, un lugar, qué sé yo, que nos llame al habitar, es todo lo contrario. sí, mira Justamente, que es. claro, mira ese lugar, es increíble. Él también, obviamente, o sea, adicionalmente le pone vegetación para darle también un poco de atmósfera un poquito más natural, pero aún así, aquí está un poco está un poquito más moderna esta imagen, que se ha transformado, creo que, no en un museo, pero en el fondo Sí, ahí está. sí, exactamente, ahí se ve. Y la inercia térmica permite que haya una temperatura constante de promedio 21 grados, que es lo que uno encuentra bajo la tierra, ¿no es cierto? De hecho, hay técnicas de calefacción térmica, en el fondo, que no son geotérmicas, son geocalefacción, en el fondo, que vienen desde el nivel a 7 metros de profundidad, donde tú puedes obtener esta temperatura que es constante, que fluctúa entre los 16 y 26 grados máximo en verano. Ahí Entonces, es está, un mira. lugar La que tiene, fachada. eso es la fachada, la quinta fachada que se ve desde arriba. Todo el resto Y la única. es la única, correcto. Con Y esas la hizo cuatro. atrás de su casa, ¿no? También, de su otra La hizo casa. en el patio de su casa, sí, eso es lo interesante. Y él decidió vivir el resto de su vida en ese lugar, hacer sus actividades, tener su taller, su oficina. Sí. Bueno, y bueno, también había que ser como él, ¿no? Tenías que ser así. Yo creo que eso influye mucho. Yo creo que no cualquiera Y podría. sí, Ahora, si no. me pregunto, ahora también me recuerda un poco como a todo este periodo de cuarentena, de encierro. Mira qué eh, lindo eso. y mira ese corte, una maravilla. Mira cómo entra la luz, como ahí incluso se ve esa losa intermedia con una chimenea que es la sala de estar, yo me imagino la época de invierno que puede ser un poco más Ahí fría. está. Si tienes 16 grados y prendes un par de leñas y ya eres capaz de templar el ambiente completo. Sí. Y Extraordinario. esta de la casa de él, ¿no? Bueno, se hizo el Resistente. agujero y ahí El, está. el barrio completo es así.
Si te das cuenta, si visitas un poco el sector, te das cuenta que todas las casas son iguales, pero te vas para atrás y encuentras que está este rasca infierno, que me parece ¿Y muy interesante. por qué lo elegiste a él entre entre las opciones que había, a Porque no Fernando? hace mucho estaba leyendo un libro donde justamente hablaban de este proyecto y me llamó la atención eso de buscar el confort bajo nivel de tierra, que un poco me recuerda a la película 12 monos, no sé si la viste, de Terry Gilliam, Sí, la que vi, ¿qué pasaba? el ser humano termina habitando bajo el nivel de tierra por un virus, y Ah, eso, cuando empezó el coronavirus, a mí me empezó a dar vueltas la ah, cabeza. Dije, ¿qué está pasando? Esto está muy similar. Finalmente habitaban los animales en el nivel de piso, ¿no es cierto?, nivel de tierra, y bajo eso se hizo una especie de sociedad. Bueno, estos son los proyectos que él tenía un poco una obsesión con la luz cenital. sí, mira lo que es este es hermoso también. Es una maravilla. Es otra escala, obviamente, pero finalmente su vivienda fue, a una escala menor, fue replicar este concepto de vivir bajo una luz cenital. Mm, bien. ¿Qué te parece el brutalismo? Antes hablaste de Testa, ahora estamos viendo esto. ¿Qué te genera el brutalismo en sí? Yo lo encuentro extraordinario. Yo sé que a la mayoría de las personas les genera ruido porque, por lo mismo, es muy brutal, es muy radical, pero creo que es muy honesto a la vez. Deja en evidencia la estructura, el uso del material es lo justo y necesario, o sea, tú te ahorras en terminaciones y que te permite darle espacio no sé, a diseños estructurales o soluciones estructurales mucho más radicales, mucho más propositivas, Bien, gracias bien. a esta lógica brutalista y que busca tanto. Pasemos a, Sí, pasemos a la siguiente, a ver. la siguiente, que también estoy tratando de hacer como una especie de plot para todo esto, eh, es una esquina de la ciudad, que es la pregunta número uno. Por eso no la puse al principio porque quería tomarla después de este ejemplo, de esta referencia de Fernando Higueras. Y la esquina Bien. es la esquina de Alonso Córdoba con Américo Vespucio, que es la comuna de Vitacura de Alonso. Santiago de Chile. ¿Alonso de Córdoba, de la calle? No. Calle Alonso Córdoba con Américo Vespucio. Es una esquina que para mí significa mucho por distintas razones. La primera Bien. es que una de las obras que estuvimos viendo, que es el edificio Vespucio Córdoba, justamente se llama, una obra inmobiliaria, un edificio de oficina, que en la esquina opuesta estaba este proyecto de Vespucio Hualtata, que tenía este zócalo hundido, y la esquina que me voy a referir puntualmente es lo que hay actualmente, que es un edificio que se llama el edificio GB o Galería GB, que es la Galería Vespucio, entiendo que es GB. Ah, espera que me mandó a la Florida. No, Vespucio. con Galería CB, perdón, dije Ahí CB. va. Galería CB Santiago de Chile. Sí. ¿Y qué es brutalista? No es brutalista, pero lo que tiene es una solución para una esquina, que es muy conflictiva porque hay una avenida, una autopista, hay dos autopistas urbanas, que es la avenida Kennedy, que es la costanera, ¿no es cierto? Y la Sí. avenida Américo Vespucio, que es el anillo que recorre todo Santiago. Que el proyecto que se está ejecutando y que pronto se va a poder abrir al público es la autopista, en el fondo, Américo Vespucio bajo tierra. Entonces, lo que va a generar esto es liberar el nivel de parque del anillo, que es el Parque Sí. Vespucio Córdoba, o sea, perdón, Américo Vespucio, que nosotros como oficina, con mi oficina Cosi Ortiz, hicimos este edificio que era una conexión entre Américo Vespucio y la calle, perdón, la calle que está atrás, Los Coligües, que es más pequeña, pero generamos una conexión urbana. Yo Bien. me estoy enfocando en la esquina que está ahí.
A ver, en Avenida Kennedy con Américo Vespucio. Ahí está. No, estás más abajo, es más arriba, esa es la Rotonda Pérez Sujovic. Tienes que tirarte hacia la Ah, derecha, hacia la derecha, sí. más allá, aléjate un poquito más. Es ¿Me con Vespucio. alejo? Sí, aléjate y tírate más hacia la derecha, Ah, bien. hacia el otro Eh, lado, que ahí estás llegando a otro lado. Tírate más hacia la derecha, hacia el oriente en este caso. El norte está hacia arriba, Sí. hacia el Ah, está oriente. Alonso Córdoba, acá está. Sí, Alonso Córdoba, tienes que seguir Alonso Córdoba hasta llegar a Vespucio. Ahí. ¿Sabes qué? Bien, ahí estoy. Yo creo que tienes el modo 3D en tu Google Earth. Si tú lo cambias, le Sí, quitas el porque... 3D, va a estar más actualizada la foto satelital. Ah, bien, a ver. Sí, eso lo aprendí el otro día. Acá está, ahí está el reloj, me aparece. Ya, donde estaba el Hotel... reloj antiguamente, se hizo un edificio, que el edificio se ve, Ah, la galería se ve, ok. que está Sí, justo yo en me una acuerdo esquina. que... ¿Mm? Ahí está. Ya, Ahí ahí, está, ¿este edificio? un edificio que es de oficinas, que tiene un tratamiento de fachada hacia el norte con estas lamas verticales o brise soleil que protegen el sol del norte. Hacia el sur hay un parque que es un club de golf, Los Leones, que tiene una fachada Sí. mucho más vidriada. Y la parte interesante de esa esquina es que hay una galería que está en todo el zócalo, en los subterráneos del piso -1 y -2, y que no lo vas a poder ver. Debajo de ese edificio, ahí abajo, Ahí, hay, todo, eso. hay toda una especie, todo eso abajo es un programa y que yo creo que tienes que buscarlo en Google como Galería Bien, se ahí lo ve, busco. porque esto es lo que vas a ver a nivel de calle, que parece un edificio Bien. más bien convencional, con un edificio de oficina, ¿no es cierto?, con una torre, con un quiebre que genera la parte inferior con una placa comercial, pero debajo de eso hay una galería en el fondo donde hay una cantidad de restaurantes, galerías de arte, terrazas, bares, y que arma una vía que es realmente extraordinario. Es algo Bien. que es muy interesante. Esto. Eso que estás viendo ahí me parece, Qué bueno. me parece buenísimo, me parece increíble ese planteamiento que justamente la Oficina de Arquitectura esboza arquitectos de Francisco Danus y Maki Vergara, y que ellos en el Muy fondo lo que bueno. hicieron fue sacrificar ciertos metros cuadrados para dar una calidad espacial mucho más potente y el resultado fue absolutamente efectivo. Y eso está abajo, está todo acá abajo. Está todo abajo. Por eso quería poner este ejemplo, esta esquina de la ciudad, Qué que buena foto está. te fijas, que es una esquina, como te digo, muy conflictiva, donde tienes dos autopistas urbanas, tienes la avenida Alonso Córdoba, que es Ahí una está, ahí se avenida, ve, mira. ahí se ve, sí, que es una calle muy comercial, donde hay tiendas de lujo, donde hay restaurantes, eh, pero existe este lugar donde se vive, se trabaja, se desarrolla todo el programa bajo el nivel de calle. Y eso me Sí. parece una propuesta muy, muy radical. Y mira ese lugar, es increíble. Sí, yo me acuerdo de este lugar, me acuerdo de esta zona porque yo me acuerdo que habrá sido en el 2005, la última ¿Ya? vez estuve en Santiago y había ido con mi hermano y mi hermano tenía unas reuniones y bueno, y hubo un problema de horarios y nos quedamos como 3 días más Ajá. y entonces no nos dimos cuenta que había 1 hora de diferencia. Y entonces un día me empecé a caminar y medio como que me perdí y me pasé de este lado de la autopista. Entonces dije, bueno, debe haber una senda peatonal. Y de golpe me encontré caminando como por el golf, solo, por la autopista. Ya. Y me acuerdo que digo, qué raro todo esto. Y bueno, y después crucé y estaba buenísimo el otro lado de esa avenida. Pero después creo que tuve que volver por otro lado, me tomé un colectivo, no sé qué hice. Sí, claro. Pero
Me acuerdo que era muy complicado caminar por ahí. La gente Lo me que tocaba pasa es que el bocina, mismo creo. club de golf con la avenida, eso genera como una especie de barrera entre un barrio y otro, Sí, que es una barrera urbana que es difícil de cambiar. pero ahora parece que está más habitable, ¿no? Para Sí, el toda esa peatón. zona, y lo que viene ahora, porque también en la esquina opuesta van a hacer una estación del metro, de una nueva línea. Entonces eso Ah, activar aún más todo ese lugar. Hay gente que, bueno, mis padres viven por ahí, obviamente son detractores a eso porque quieren su tranquilidad, pero yo soy más pro de que la ciudad crezca, de que estos lugares puedan ser. Bueno, ese es el edificio que diseñamos con mi socio sí, Ramón ¿este Renato es tuyo? Jiménez, sí. Bien. Y que lo que hicimos fue unir en el fondo el parque, que ahí te fijas que todas esas en el fondo obras civiles que se están haciendo es para entregar un parque 100% peatonal hasta todos estos arreglos civiles. Antes de eso la gente recorría ese parque, Ahí trotaba, está. eso es, te fijas que un Ay, volumen hacia Vespucio se abre acristaladamente y hacia el poniente se protege con otro tipo de fachada que no se ve desde esa perspectiva. no. Y acá dígale, esta es la última vez que vamos a ver estas imágenes, ¿no? En pronto va a haber Yo creo que un... sí, sí. Además me tocó hacer en esa esquina, que es un edificio de Gonzalo Mardones, Ah, mira vos. sí, que pasó por distintas empresas, distintas tiendas, Ahí marcas. está el tuyo. Sí, ahí está. Y en el de ahí me tocó hacer una habilitación para un gimnasio, que el gimnasio ¿Este? Rack, que funcionaba muy bien para poder hacer un lugar de ese tipo, un gimnasio donde las plantas son libres, se conectan en distintos niveles. Vino la pandemia y obviamente los gimnasios fueron los primeros en cerrarse y hasta ahí llegó el proyecto. Bien. Yo me acuerdo que yo me acuerdo que el día ese que me perdí, yo me quería, en realidad yo estaba buscando, en ese momento, en los 2000 y algo, estaba muy de moda como una casa de sillas o de muebles, un edificio de esquina. Sí, no sé si ¿Qué estuvo era? ahí, puede haber sido, tal vez estuvo ahí, es que pasaron distintas tiendas de No, ropa no por esa, por otro edificio, un edificio que era como, se había estrenado en ese momento, cerca de un ahí. edificio negro, sí, que era un edificio de muebles, me parece, con cinco o Ah, seis pisos. puede ser, estaba Muebles Surma abajo, pero no sé si es el mismo porque lleva más tiempo. Ah, ok, era un edificio nuevo, negro, creo. Habría que verlo, no sé Me a cuál te acuerdo refieres. que caminaba para ir a ese edificio, porque había aparecido en la revista Suma, qué sé yo, entonces lo quería ir a ver. Perfecto. A ver si lo encuentro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, la número 18. Bien, ¿cuál? Es un edificio, una obra en Londres, ¿no es cierto? Yo, Sí. yo te iba a responder la National Gallery en Berlín, pero Iñaki Volante dio una clase magistral, así que obviamente tuve que cambiar mi respuesta. Y me voy por el British Museum en Londres, en honor a Mira que he jugado. sí, en honor a mi abuela, que ella nació en Londres, sigue viva, ella la veo los fines de semana, ayer me tocó estar con ella. Pero no Eh, viajas a Londres, ¿o no, he sí? estado una sola vez en Londres, no sé. No. De hecho, No, capaz ibas todos los viernes y volvías los domingos. claro, imagínate, no estaría malo. Eh, no, bueno, y Eh, el British Museum, que más allá de ser una obra que eh, tan relevante para mí en mi vida personal o profesional, sí es un buen ejemplo de una reactivación o una restauración de un edificio existente que ahí mantiene el está. mismo programa, un edificio, claro, esto de Norman Foster, ¿no es cierto? Foster and Partners, es un concurso que se ganó creo que en el año 94, se ejecutó el año 2000, yo estuve el año 2007, y este es un edificio que Ahí está. ahí se entiende en el fondo que es un edificio de 1759, o sea, tiene más de 260 años, que siempre fue un museo, el edificio Sí, British Museum, imagínate. Y bueno, aquí se ve lo que había antiguamente. Primero partió siendo un edificio
con un patio central, ¿no es cierto?, que luego se construyó lo que se ve en el centro, que era la biblioteca del edificio, y con el tiempo se fueron agregando especies de De satélites. anexo, de satélites dentro de este espacio, y no sé si puedes ver una foto de lo que era esto antes de la construcción de lo de Norman Foster, pero era Ahí un voy a espacio, buscar. la gente que visitaba, este es uno de los museos más visitados del mundo, 6 millones de visitantes al año, imagínate, y que antes de este proyecto tenían que recorrer perimetralmente a través de cada una de las salas y se generaba un atochamiento, una especie de cuello botella pasando de sala en sala donde realmente no se disfrutan las exhibiciones, no permite el flujo natural. Y la propuesta de Foster, que es muy simple pese a la sofisticación que pueda tener toda esta cúpula superior, que es una especie de lucarna también, que hemos estado hablando bastante de ella, una luz cenital, y que genera este espacio que lo libera entre la biblioteca, que es este cilindro en el centro, y el perímetro donde están todas las salas de exposiciones. Lo que logra es hacer un centro neurálgico que articula en el fondo todos estos flujos, que pasa a ser de una escala, no sé, de infraestructura, de edificio, a una escala un poco más urbana. Empieza como a Ahí está, mezclar. mira. El British Museum es un edificio gratuito que en el fondo recibe donaciones, pero tú puedes asistir a este edificio en cualquier momento. Sí, es gratis. Gratis, eso me parece maravilloso. Tiene una colección además que lo que exhibe este museo es la historia de la humanidad. Entonces, cuando yo flipo con la historia de la humanidad, entendiendo como de dónde vinimos a dónde estamos en este minuto, es un proceso que muchas veces se nos olvida y no nos damos cuenta de dónde estamos, alegamos de lleno, qué sé yo, desde que no te funciona el internet o que te tocó un problema en el avión cuando tuviste que viajar volando por los aires, y cuando tú encuentras como toda la historia que hay detrás, que este edificio acumula toda esta información, te das cuenta los pasos que hemos pasado como Sí. especie. A ver si encuentro una foto anterior a la instalación. Es No, que pero no me aparece de adentro. déjame ver, es que hay una que se ve, no, si quieres te la mando después, pero se ve como hay unas estructuras anexas que tuvieron que hacer casi como para poder equipar al museo. Se liberó todo Porque el, eso. el tambor también es el tambor es de Foster también, ¿no? O ya estaba. No, 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 el tambor. eso no, eso se hizo en el siglo XIX, que de Este hecho tambor. ese tambor era la biblioteca. Se sacó todo lo Sí, de la biblioteca y se dejó eso como un espacio para el ahí está la museo. biblioteca. Ahí está. Entonces, Sí. ese tambor en el medio lo que hacía era un poco romper con este patio central, que era la idea original del proyecto de 1700, ¿no es cierto? 1759. Eh, y lo que hizo Foster fue unir todo esto y liberar ese espacio. Es una 1753. 59, creo, ¿no? 1759. A ver, me pareció Pero es opción el cincuenta y original. tres y 59. A ver, ahí está. A ver si hay un dibujo de planta. No. Acá hay algo, a ver. A veces, claro, ahí se ve abierto. Pon before and after, tal vez te va a parecer un poco. Sí. ¿Y, y qué recuerdas? ¿Qué fue lo que más te gustó de las obras permanentes? Va, son todas permanentes. De las obras de ahí adentro. Ah, bueno, te puedo decir inmediatamente que había un Moai chileno. Ah, ¿en serio? Sí, sí, está el Moai ahí y es una de las piezas principales. La gente le encanta ver ese Moai, un Moai chiquitito. Tú cuando vas a Rapa Nui, a la isla de Pascua, te encuentras con los Moai de verdad. Esto es parece Sí. una miniatura haciendo
real. Ay, no me acuerdo de esto, sí, bueno, no me acuerdo. Viste que pasa que ves tantas cosas que te apabullás. Se satura un poco, sí, es verdad. Bueno, los museos tienen un poco eso, que tienes que ir o con mucho tiempo o más de una vez. Sí, sí, yo pienso que también estos museos son para los residentes, ¿no? Porque uno va, yo el día que fui, me acuerdo de muy pocas cosas, ¿no? Porque es como que ves tantas cosas que en cambio a vos capaz te llamó la atención porque sos chileno. Claro, por eso te Yo digo. pasé de largo. Bueno, hay obras, o sea, ruinas en el fondo de Ishtar, creo que está ahí Sí, la la puerta, está la puerta tierra, de, sí, ahí está. entonces, de las primeras civilizaciones humanas, está, bueno, claro, toda la, Eso nunca se lo pregunté a un chileno. En realidad, ¿cómo les cómo, en la primera, cómo te enseñan que desapareció la cultura moai? ¿Cómo es? ¿Se comen entre ellos? ¿Qué pasó realmente? como que se ¿Se comen entre ellos, murieron? canibalismo entre ellos. No, no es porque ellos desaparecieron, no viven más. Se murieron todos. Es que hay distintas teorías, porque lo que pasa es que la isla de Pascua, Rapa Nui, es la isla más literalmente aislada de cualquier zona de Cultura, sí. cultura y continente y tierra en el mundo. O sea, y se dice que llegó a través de una especie como de naufragio, una civilización que fue la Rapa Nui, que llegó a la playa Anaquena, que todos estos eran de la cultura polinésica, donde había una isla al lado de la otra, hacían, qué sé yo, sus eh, transacciones culturales, etcétera. Eh, pero aparentemente la historia, la leyenda dice que uno de estas barcazas se desvió por una condición climática, qué sé yo, Meteorológica. meteorológica, y llegó a la isla de Pascua, que estaba deshabitada, y que era una isla con, qué sé yo, con mucha vegetación, bosque, o sea, no bosque, sino que selva, y que en algunas partes de Rapa Nui tú te encuentras con estas zonas con mucha vegetación, muy arbórea, y en otras partes está todo un poco como pampa, como planicie, que finalmente fue lo que fueron consumiendo esta civilización que fue pasando de generación en generación, y que lo interesante, yo cuando estuve ahí me llamó tanto la atención pensar en que para estas civilizaciones, para estas generaciones que crecieron después de la primera Ahí que está. llegó, claro, para ellos, de hecho, por lo mismo, ellos no tenían casi que enemigos que venían a invadirlos porque estaban en la mitad de la nada. Entonces desarrollaron una cultura como espiritual o, qué sé yo, religiosa, que lo llevaba a desarrollar en el fondo estas técnicas, esta escultura, porque finalmente no tenían externalidades más allá de su propia vida dentro de esta isla. Y yo me ponía a Mm. pensar que esta gente, estas generaciones nacieron ahí, su universo era la isla, como era antiguamente que pensaban que la Tierra era plana y terminaba en un acantilado, o sea, ¿no es cierto?, donde habían ¿Y, casi y dragones no se pudieron subir a ese barco y volverse? que no tenían donde, no podían volver. Si estamos hablando de 3.000 kilómetros de Ah, qué distancia, sé yo. el que lo pudo hacer tal vez llegó a otro lugar, pero no pudo volver. Un poco como lo que pasa ahora que tú no le puedes hablar a otro, no sé, a Claro. otra a otra. Y se murieron porque se terminó la comida, ¿no? Teóricamente. Se supone, yo no tengo claro si se terminaron completamente y llegó una cultura nueva o todavía habían habitantes originarios que fueron Ah, colonizados, que también es una de las otras posturas. No lo tengo claro, porque pero hoy no vive nadie ahí. Es todo turístico. no, sí, o sea, claro que vive gente, están los Ah, Rapanui, sí. sí, 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 y ellos incluso se sienten un poco como ajenos al continente chileno Pero y son se habla chilenos. de la independencia, pero obviamente hay reciprocidad en que el Estado chileno, que bueno, es parte del Estado obviamente, ¿Y por qué es contribuye, Chile eso? porque se tomó como Chile, no sé, porque no nos han quitado, está tan lejos que nadie lo ha quitado. Claro, no fueron los ingleses ahí a sacarle la isla, Sí, o un bueno, sí, francés.
estaban muy lejos. Podrían haber sido del otro lado los japoneses, que sé yo, los O los mismos gringos. franceses. Sí, pero están al otro lado. Ellos llegaron al sector Atlántico. Para el lado Pacífico, claro, está muy aislado. No sabría Mirá vos. decirte la razón puntual, pero tiene que ver Y con es el el único aislamiento. país y Chile dijo, vamos a estar nosotros acá. ¿Cómo? Perdón. Pa- Y bueno, y Chile dijo, bueno, vamos a hacer la escala acá para ir Ah, a claro, Polinesia. imagínate. No, sí, a mí me llamó mucho la atención la isla, me encantó. O sea, es un lugar Bien, único, el hecho de pensar que era el universo para la gente que habitaba ahí, eso es flipante. muy bien. Así que bueno, vamos a la siguiente pregunta. Del British Museum nos saltamos a... Ah, quería Ahí comentarte está. algo de Norman Sí. Foster. No sé si tú sabías que Norman Foster va a ser hay un proyecto de Foster and Partners en Santiago de Chile. No, No ¿qué va a sabía. hacer? Es un edificio en la comuna de San Joaquín, la misma comuna donde está el edificio de Elemental. Lo que estamos Ah, viendo en este momento es que posiblemente en una sola comuna hayan dos premios Pritzker en una sola comuna. Tuve una reunión con el alcalde de la comuna de San Joaquín y me contó toda la historia de que él tuvo conversaciones con Foster and Partners. Es un edificio que va a ser de madera. ¿Y por qué eligieron este lugar? Es porque es una comuna que tiene un sector, un barrio industrial que ellos querían reactivar y se está en el fondo transformando de lo industrial a lo residencial, con comercio, etcétera. Y un edificio acá está. porque ¿San hoy Joaquín se llama? San Joaquín, sí, con el grupo Patio, entiendo que Eh, son los que están gestionando la parte inmobiliaria. no, me Y aparece esto. Esta sola imagen me aparece. eso es, son renders, sí. El permiso de edificación ya está aprobado, ¿Esto todo, es? eso es. Ok. No, por después me aparece esto, pero que no No, es. no, eso no tiene nada que ver. Esto. No, tampoco. O sea, hay poca información porque es un anteproyecto, o sea, perdón, es un proyecto aprobado. Eso sí, esa es la parte, en la placa comercial, que está muy cerca, lo muestran en ese esquema. ¿Y Y vos tenés algo, vos tenés algún tipo de participación? ¿No? ¿O sí? no, me encantaría. Simplemente por casualidad tuve una reunión con el director de obra y me contó esta historia y aluciné también pensando en que en Chile van a haber, o sea, no solo uno que es chileno, que es Pritzker, que está en la comuna de San Joaquín, más esta. Y lo bonito es que esto es una zona de clase media, baja, no es clase alta, no es el barrio más pijo de la ciudad. Entonces, que haya un proyecto Norman Foster, eso habla de cierto grado de desarrollo que lo encuentro muy interesante. Bien. ¿Cómo se llama? San Antonio? No, ¿cómo se llamaba? La ¿El comuna, barrio? San Sí, Joaquín. Sí, San Joaquín. A ver sí. si hay algo Entiendo acá bastante. en. La verdad es que yo no. Bueno, vamos a la última pregunta, que ya estamos en tiempo. A la última pregunta. Sí, ya estamos a 6 y 10, sí. Elegí la Ah, mejor que te sí, me falta. voy por la mejor entonces. Me voy por la mejor. Sí. Videoclip de Metallica. Y que Bien, a ver. va sumado con ¿cómo se llama? Un show en vivo. Y es el Monsters of Rock en Moscú 1991. ¿Viste? Monster of. ¿Sabías? Rock 1991. No sé si había escuchado de ese concierto tú. Yo no, No, creo que no. A ver. me parece que es cultura general, lo debieran enseñar en todas las escuelas, colegios, universidades. 94. Acá está en Moscú. 1991, 91. Acá el 94 fue acá en Buenos Aires, recién. No, el buscador te lo manda ahí, pero Sí, ahí está. ya, está bueno, es un show, se hizo un festival, ¿no es cierto?, que partía con Pantera, Black Crowes, Metallica y terminaba con AC/DC. Y hay uno que es Enter Sandman, que si tú buscas no, es extraordinario, porque el contexto histórico de este concierto, esto fue en 1991. Tú entiendes que la caída de la Unión Soviética fue en Sí, ahí están 1991. los policías Ni con siquiera ellos. policías, esos son militares ¿cómo se Sí, llama?
militares ¿cómo se llama? Del Ejército Rojo soviético, que terminaron ellos quitándose el sombrero, saltando y al son de la música del metal, de Metallica, de Pantera, extraordinario. Para mí es un momento histórico y que se habla muy poco. Yo no soy fanático de Metallica ni ninguna banda tan heavy metal. Sí, tuve mi época de Guns N' Roses y escuchaba toda esta música. Pero cuando me enteré de este concierto, dije, wow, esto debiera ser más conocido. Está totalmente underrated. Bien, a ver, voy a buscar Búscalo y hay en una versión de YouTube. Enter Sandman que es extraordinaria. Tú ves los helicópteros sobrevolando un concierto de 1,5 millones de personas, imagínate. Un Una millón y medio, bestialidad. no, una bestialidad. Y bueno, hubo obviamente, qué sé yo, heridos, detenidos, 100 detenidos, qué sé yo, pero no hubo ninguna fatalidad. Y eso también es plausible, Igual ¿no? los rusos se lo tienen merecido. Si hubo muertos, algo que sí. A ellos les dan igual las bajas, están acostumbrados, pero Claro. no hubo ninguna. Y lo interesante es que esto fue en septiembre del 91 y la caída del Imperio Soviético fue en diciembre. Se habla de que Mirá casi que vos, este concierto motivó un poco esto. Obviamente hay un peso ahí político detrás, estamos. ¿no? Y tienes que verlo, ponlo el link en tu biografía, porque realmente es un concierto extraordinario y la canción Ponte tú Enter Sandman, que está muy bien editada, todo el trabajo de cámara es muy, muy potente. Bien. Si este dura 27 minutos, no sé, será como una primera parte de... Es que ese es Enter Sandman, ve ahí. Así que, a ver qué es este. No, pero te lo recomiendo ver el Claro, es concierto, es la segunda canción. claro. Pero Así imagínate, que bueno, ahí todos los rusos después me cantando lo... Die, Die. Imagínate 1,5 millones de rusos gritando Die. Claro. Y los militares soviéticos se rindieron, se pusieron a rockear junto con todos. Claro, era otro mundo también, ¿no? Otro mundo, imagínate, no habían cámaras, los rusos que estuvieron viviendo casi como en cautiverio por estos, no sé, 50 años o más, eh, de repente llegan los gringos, llega a Estados Unidos a cantar en un concierto, habían banderas de Estados Unidos moviéndose en la multitud, lo encuentro realmente extraordinario, de un peso no solo musical, rockero, sino de un peso histórico muy, muy relevante. Bien. Sí, ahí están, mira, los policías, recién ahí aparecieron tipo cantando, sin la Sacan gorra. el gorro, empiezan a rockear, extraordinario el poder que tiene la música. Sí. Bueno, y aparte eran todos jóvenes también, ¿no? Eso Y, también o sea, ayuda. era el clímax de Metallica, cerraron con AC/DC, que es tremenda banda icónica, pero Metallica está en su mejor momento, entonces los que fueron a verlos a ellos ya no podían dar más de éxtasis. Bien. ¿Y lo has visto alguna vez en vivo a ellos? No he visto, he querido, vinieron hace poco, he querido verlos, pero la verdad es que yo ya me retiré un poco de los conciertos y quería darte un bonus track que hubo un concierto en Chile de Rage Against the Machine porque te escuché escuchando antes de partir los Sí, programas. sí. No sabes si has escuchado hablar del concierto del Battle of Santiago. No, ese no. Entrevistan a Tom Morello y le preguntan cuál es su mejor concierto y él empieza a Y hablar me de dice distintos en Chile. Australia. Es que lo curioso, porque yo admiro a los argentinos, la garra que tienen cuando se enfrentan a los rockeros. Para mí el público argentino es el mejor del rock del mundo. Pero hay Dios. una excepción que lo dice el mismo Tom Morello, y yo estuve en el concierto de Rage Against the Machine el año 2010, y fue una bomba, y pueden encontrar ahí la entrevista que le hacen a Tom Morello, y que hicieron como una edición, que parte de Tom Morello hablando, y luego van con Killing in the Name of the Rage Against the Machine en Santiago de Chile.
extraordinario, fue una real batalla. Pero ahí estaba Zack, no, porque Zack volvió ahora, ¿no? Sí, no ha muerto Zack de la Rocha, me muero. No, No. ha vuelto, ha vuelto esta Bueno, hora a cantar. no, Pero en no, el 2010 no estaba, ¿o sí? ¿Él, sí, cantaba estaba él? Zack de la Rocha y estaba Tom Morello, estaba la banda original. Y Chile Ah, estuvo esperando, sí, Chile estuvo ahí está. esperando a Rage Against the Machine por años. Y lo otro interesante es que en la cuenta de Instagram de Rage Against the Machine, la primera foto que publicaron fue el año 2019 con el estallido social, que muestran Ah, una mira. imagen de una foto de la estatua de Baqueano en la Plaza Italia de la Dignidad, Baqueano, como quieran llamarla, y que Rage Against the Machine tiene la primera publicación que no habían tenido nada, tenían seguidores sin ninguna publicación y esa foto fue la primera que pusieron. Entonces, hay algunos que incluso hablan de que esto también fomentó esa rebelión que existía dentro de los chilenos, porque realmente el concierto explotó, los guardias tuvieron que irse, llegaron los policías, se tuvieron que ir, yo estaba en cancha general, me pasé a cancha VIP, porque no sé cómo a la productora se le ocurre poner una cancha VIP en un concierto de Rage Against the Machine, es un contradictorio, ¿no? Y fue extraordinario, fue un concierto épico. Para mí después de eso ya no son casi que tocatas las que veo, aunque sea un grupo potente. Claro, porque yo vi que hará 2 semanas volvieron a tocar en vivo y había como un eslogan, como que hacía 15 años que él no tocaba, Zack que no cantaba, viste que estaba como desaparecido. Es que él se retira porque él es como tan antisistema cuando empieza a ver que hay lucro, y que empiezan a pagar entradas y qué sé yo. El mismo concierto en Chile, mucha gente se quedó fuera, pusieron una cancha Ah, VIP, acá está, entonces a mira. él le genera mucho ruido, él desde una postura esa es la primera publicación de Rage Against the Machine. Sí. No quiero politizar esto, pero a lo que voy es que, y tú vas a escuchar en la entrevista que le hacen a Tom Morello en que su concierto favorito, el que lo tiene como más en su corazón, es Es el de Santiago ese. de Chile, porque hablaba de que fue el concierto más explosivo, que era, hablaba incluso que es como el Live Aid que hicieron elevado a 3, no sé. Mira vos. Sí, Sí, yo y por que eso, curiosamente los sí, y chilenos por eso somos muy estuve escuchando todo resistentes. el tiempo. La semana pasada estuve escuchando todos los días Rage Against the Machine. Ah, ¿viste? Bueno, Pues los el recital chilenos este las demás fue, claro, me son mucho agarró. más potentes, pero este fue una excepción, en que Rage Against the Machine en Yo Chile no, pegó mucho más fuerte. yo no sé si estuvo acá en Buenos Aires, ¿eh? Yo nunca fui a Ah, verlos. no, No sé si estuvo acá en Buenos Aires. No sé. Si no hubiese ido. Ah, sí, yo, estuve en el 2010. ¿Por qué no yo fui? el mismo año ya, yo tenía la energía para ese concierto, ahora ni en pedo voy. Qué raro, porque a mí me encanta Queens of the Stone Ay, Age. Qué Queens of raro the que no Stone Age, fui. gran banda también, sí. Te perdiste ese tremendo mega evento. Ah, es que fue Sí, sí, pues, el Maquinaria, que acá también lo hicieron en conjunto, tocaron días distintos, pero lo acá se hicieron. llamaba Pepsi. Acá es el Pepsi. No me acuerdo qué era en Chile, pero eran maquinaria. Mira eso. Y partía el concierto con como con esta sirena de apocalíptica, de que, no sé, era muy potente todo el ambiente en el concierto, en el público. Eso fue lo más fuerte de todo este concierto. Mira vos, ahí voy a buscar. Capaz que Busca, he ido Pepsi. Pepsi Music. No, capaz que había otros y no me alcanzaba la pata y fui a ver este. Quiero saber quién tocó en el fácil. Pepsi Music de ese año. Yo ocupé mis ahorros para irse a concierto, así que no me arrepiento. No, claro que no fui. Ahí está. Cuando no existía el. Ah, Antes, mira, cuando Rage no, Against the no Machine, existía gringo. el. Sí. No, está buenísimo, buen line-up. Pero en Costanera Sur, yo fui a Costanera Sur a ver a Queens of the Stone Age. Me parece que suspendí. Bueno, no sé, después me voy a fijar. Algo pasó. Así, capaz que se quedaron en Chile, no vinieron para acá. Les gustó tanto Chile que Seguramente. no volvieron. Puede haber sido, puede haber pasado. Bien. Bueno, así que terminamos por el momento. Bueno, Adrián, ha sido más que un gusto y un honor estar contigo.
por fin nos conocemos. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. De nada. Así que, bueno, ¿y qué harás mañana? Mañana lunes, ¿cómo empiezas la semana? ¿Con clases? ¿Das Mañana clases? no doy clases, tengo reuniones. Mañana van a ser reuniones virtuales, ¿no es cierto?, online. Y el martes tengo reuniones presenciales y que me muevo en eso. Así que feliz. Para Bien, mí, fin de semana y día de semana es un poco lo mismo. No hago mucha diferencia. Eso para no todos. es parte de la esclavitud de la libertad, ¿no? Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos tanto en Chile o si un día venís por acá. Bienvenido. Cuando estés por acá me avisas, Adrián. Dale, un abrazo. Chau, Que chau. estés muy bien. Chao, chao. Gracias, chau.